Queridos amigos, buenas noches, sean bienvenidos de nueva cuenta a este espacio de Vivir para Cantarla. Los saluda Juan Arnulfo Tello y como en las últimas semanas tenemos el gusto de seguir con esta serie de charlas concierto en donde escucharemos interpretar diversas piezas de la música universal a la Orquesta de Cámara del Sinsuni. Tengo el honor de que me acompañe el día de hoy el director artístico de la Orquesta de Cámara del Sinsuni, el maestro Juan Vázquez. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Muy bien, ¿tú? Y también el concertino de la orquesta, el maestro César Reyes. Buenas noches, César, ¿cómo estás? Buenas noches, Adolfo, gracias, bien. Buenas noches, maestro Juan. ¿Qué tal, maestro? Un gusto. Queridos amigos, pues hoy he traído a estos dos grandes músicos para que sigamos comentando la siguiente grabación que trae a nosotros la Orquesta de Cámara del Sinsuni y también para dar continuidad a esta serie de temas que hemos estado abordando en este segmento. Querido Juan, ¿te acuerdas que la semana pasada habíamos quedado de ver con el tema de la importancia del compositor hoy en día, de su labor, de su trabajo, las dimensiones que toma el papel en la música el día de hoy? Sí, bueno, pues estábamos platicando de las obras que se habían presentado de mi autoría y ahí quisiera retomar algo de lo que se habló. La importancia del compositor, digamos, es la misma que siempre ha tenido, en mi opinión. Simplemente los tiempos van cambiando y también las subjetividades, los sujetos que componen, también van cambiando, las personas que componen. ¿En dónde radica principalmente esta importancia? En que, digamos, el ser humano es una expresión de la naturaleza, es un fenómeno natural que ocurre en el universo, pero a diferencia de otro tipo de fenómenos, aquí se da un fenómeno especial que es la conciencia. O sea, a través del ser humano, la naturaleza, en mi opinión, toma conciencia de sí misma. Y el ser humano desarrolla ciertas actividades para conocer el cosmos y traducírselo a sí mismo. Por ejemplo, la ciencia. La ciencia, a través de las matemáticas, va traduciendo el entorno y el universo de manera inteligible para comprender ciertas relaciones próximas. El arte también hace este tipo de cosas, pero revela otro tipo de relaciones que no están en el alcance de las ciencias formales, como la lógica y las matemáticas, sino que tiene otro tipo de toma de conciencia que tiene que ver, en mi opinión, mucho más con la estética, con la emotividad y con la maravilla. Eso es muy importante. Entonces, un compositor, en el tiempo que le haya tocado nacer, el papel que juega frente a la sociedad es de traducir el fenómeno de la existencia a otro tipo de existencia que es la obra de arte. Esto, pues, hay muchas artes, ¿no? Ahí es donde la técnica nos ayuda, donde está esta parte del oficio, a traducir, pues, de manera lustrosa, de una manera elegante, de una manera que llame la atención y que conmueva, ¿no? Un poeta pues debe tener las técnicas y el conocimiento de la lengua para poder traducir el fenómeno de la existencia a la poesía, ¿no? Lo decía María Rilke, Reina María Rilke, en las cartas a un joven poeta, que al final uno debe crear con base en su propio contexto, en su propia existencia, ¿no? Asumiéndose como parte del universo, como un núcleo de toma de conciencia de los fenómenos. En lo personal, algo que me inspira a mí mucho es precisamente la naturaleza y las relaciones estéticas que hay en la naturaleza. El vuelo de un pájaro, la gracia de una mariposa, etc. Y también las emociones humanas, ciertos comportamientos, la magnificencia de la Ciudad de México. Es decir, con naturaleza no me estoy refiriendo al mundo salvaje, me quiero referir al cosmos mismo, a todo lo que existe a nuestro alrededor, estos muebles, tú, esta conversación, tus gestos, todo esto. Yo lo veo como que lo traduzco a otra forma tangible que es la música. Entonces la importancia es entregar a la sociedad una traducción del contexto en el que se existe y a través de esa comprensión la conciencia evoluciona. Aparte de la importancia del trabajo, ¿qué es lo que inspira hoy en día a un compositor a crear? Lo primero es la necesidad de crear. O sea, eso parece absurdo, pero creo que un compositor honesto es aquel que crea por necesidad. Es una necesidad que uno tiene. Es algo que a mí me pasa de pronto, tengo la necesidad de crear y de entender mi alrededor a través de la creación.
Ya las causas específicas de la inspiración pues son muy diversas, más que ahora en el siglo XXI empiezan a coexistir ya de manera irrefrenable muchísimas corrientes estéticas, ¿no? Sigue todavía una corriente ya cada vez más añeja del siglo XX de hacer la música, digamos, sumamente experimental, atonal, no armónica, gestual. Y por otro lado, está otra vez cobrando fuerza toda una corriente mucho más de música formal, estética, armónica, apegada a la tradición, ¿no? Pero al final cualquier expresión es válida. Lo importante es que cada compositor pues tenga claro, en mi opinión, esta toma de conciencia del cosmos y por qué su obra está ayudando a la conciencia colectiva a entender en dónde vivimos y cómo resolver entonces los problemas que tenemos. Hablando de conciencia colectiva y de un efecto que puede tener, queridos amigos, la obra en alguna situación, viene mucho ad hoc, viene mucho al calce. Esta sinfonía que vamos a escuchar nosotros a continuación se trata de la Sinfonía de los Adioses de Haydn. Esta sinfonía se compuso en una situación muy particular y hace muestra de también la inteligencia emocional y la inteligencia de relaciones públicas, si lo queremos llamar de esa manera, que tenía Haydn para manejarse tanto con sus colegas como con sus patrones. Hay que recordar algo que hace falta para comprender el contexto de lo que vamos a escuchar a continuación. En el tiempo en el que Haydn compuso esta sinfonía, el compositor era un sirviente más de los patrones de la aristocracia a quienes les trabajaba. Tenía el mismo rango, por ejemplo, de un cocinero o de un pintor, un artesano. Pero si por algo se caracterizaba Haydn en ese entonces era por la sana relación que tenía tanto con sus colegas, con sus músicos, los cuales tenía subordinados, pero también con el patrón, al punto que se podía dar la libertad con la cierta prudencia, inteligencia y humor, porque también hay que recordar que Haydn era un compositor que hacía mucha gala de su humor en sus composiciones. Podía darse ese lujo para comunicar ciertos mensajes al público en su música, pero también a sus patrones, que es lo que pasa en este caso en la Sinfonía de los Adioses. César, ¿cómo es esta anécdota, si nos pudieras platicar, que hace nacer a esta genialidad, esta magnífica obra de arte que es la Sinfonía 45 de Haydn? Bueno, esta magnífica obra toma lugar en el Palacio de Verano de la familia Esterházy. Estos aristócratas tenían dos lugares de vivienda principales, que era el Palacio de Esterházy en Eisenstadt y el Palacio Esterházy en Esterháza, Hungría. Entonces cambiaban de vivienda y eso significaba llevarse a su cuerpo de personal, a su cuerpo de trabajo. En este caso, durante este verano de 1772, el príncipe Nicolás Esterházy extiende el periodo de permanencia en el Palacio de Verano y esto hace que pues, sus sirvientes empiecen a extrañar el hogar. Muchos de ellos dejaron a sus esposas y a sus hijos y no veían para cuándo iba a ser el regreso a la ciudad de Eisenstadt en Austria. Entonces, este llamado de atención del personal, como músicos, incluso sirvientes, otros sirvientes, fue suficiente para que Haydn se diera cuenta que tenía que darle un mensaje al príncipe y necesitaban regresar. Acto seguido compone una sinfonía en una tonalidad sumamente extraña para la época, fa sostenido menor, y en donde en su cuarto movimiento hay un adagio que cita la partitura si parte, que significa se va, en la que cada músico terminaba una sección, un pequeño fragmento, apagaba su vela, se paraba y se retiraba. Entonces esto fue pues sumamente extraño también para la época. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se están yendo? No, y aparte de un movimiento lento. Ajá, un movimiento lento. En el último movimiento de una sinfonía, recordemos, queridos amigos, era muy normal, de acuerdo a la forma que la sinfonía tenía que terminar, con un movimiento rápido, majestuoso, y en este caso Haydn sí empieza rápido, pero
termina con un movimiento lento que es mediante lo que tú nos platicas, los músicos están yendo. Sí, entonces, a fin de cuentas quedan únicamente dos instrumentos. Se levanta el corno, se levanta el oboe, se levantan los chelos. A fin de cuentas se quedan nada más dos violinistas, que fue Haydn y su concertino, a tocar el solo de esta última obra con el mismo tema, de una manera muy tenue, dando conclusión a la obra. Y pues el príncipe Esterházy lo entendió perfectamente y regresaron al día siguiente a su hogar. Entonces es como una llamada de atención colectiva laboral. Necesitamos también nosotros ver a nuestras familias, ayúdanos. Y el príncipe Esterházy se muestra de la forma muy sensible, y les otorga el deseo de regresar a casa. Tú ahorita hablaste de una figura fundamental en el desarrollo de una orquesta y es el concertino. ¿Cuáles son las funciones de un concertino? La palabra concertino data del origen de los conciertos grosos en una época barroca, donde existían dos contrapartes, dos grupos de músicos. El ripieno, que estaba conformado por una serie de instrumentistas, violinistas, violistas, contrabajistas, los chelistas del continuo, y la parte solística, que era también otro grupo. A veces eran dos violines, a veces eran un violín y un cello, o algunos otros instrumentos que eran solísticos, y se les llamaba el concertino. Esto se fue deformando o fue evolucionando a quedar únicamente en una figura individual, que era la del concertino, o como se dice en inglés, el concertmaster. Entonces, esta figura hoy por hoy es la mano derecha del director. Si el director necesita alguna ayuda con aspectos técnicos específicos, bueno, se hace uso de su concertino para aclarar qué técnica se va a utilizar, qué articulaciones y demás fines estéticos muy, ¿cómo se diría? Específicos. Sí, muy específicos. También el concertino, al principio de un ensayo, se para y ayuda a afinar a la orquesta, y con ayuda también de otros principales, porque cada sección de instrumentos tiene principales, se ponen de acuerdo para aclarar también estos detalles específicos. Es prácticamente el uso que se le da al concertino hoy en día. ¿Les parece entonces si escuchamos la sinfonía del día de hoy? Claro. Vamos. Escucharemos entonces la sinfonía número 45 de Haydn, titulada por esta anécdota que les acabamos de decir, Los Adioses. No tiene un nombre propio cuando fue creada, pero coloquialmente fue conocida así después por esta anécdota que les acabamos de contar. La presente interpretación está a cargo de la Orquesta de Cámara del Sinsuni, dirigida por Juan Vázquez. Disfrutémosla.
Acabamos de escuchar la sinfonía número 45 de Franz Joseph Haydn, llamada De los Adioses, interpretada por la Orquesta de Cámara del Sinfoni y dirigida por Juan Vázquez. Maestros, hablando entonces de esta relación que hay entre el concertino y el director de orquesta, ¿cómo ha sido el trabajo que ustedes han llevado a cabo con la orquesta? Pues yo creo que ha sido un trabajo muy cercano, de mucha colaboración, con mucha fraternidad, digamos con un gran sentido de el gusto por hacer música juntos. Y puntualmente en los ensayos, pues para mí César es fundamental el papel que él está desempeñando, porque pues de pronto lo que yo traigo a los ensayos son ideas musicales de cómo imagino yo el resultado, porque pues, la partitura tiene muchísimos resultados posibles dependiendo quién la interprete, por eso se llama interpretación, ¿no? Y no siempre yo puedo tener la respuesta técnica a cómo se toca el violín y las cuerdas para tener este resultado, ¿no? Entonces yo me dirijo al concertino, oiga maestro, esta es mi idea, ¿cómo lo resolvemos? O de pronto el maestro César pues nota alguna disparidad, que pues, yo estoy ocupado con los oboes o algo, y entonces hay que arreglar esto de las cuerdas, ¿no? Entonces creo que la colaboración es muy cercana, y bueno, salvo que el maestro piense otra cosa, pero creo que nos hemos entendido de maravilla, y en general en la orquesta se ha dado este ambiente de colaboración artística, ¿no? En los criterios, como que es una orquesta en la que se participa también mucho por parte de los integrantes. Sí, yo creo que la convivencia ha sido muy sana con la orquesta, principalmente porque somos jóvenes, algunos ya saliendo de la escuela, otros seguimos estudiantes, pero todos somos jóvenes amantes de hacer música. También contamos con compañeros de alto nivel musical, entonces también nos facilita un poco el trabajo. Entienden o entendemos muy rápido en conjunto cómo deberíamos funcionar, y esto hace que la convivencia y el crecimiento musical mutuo sea sano. Entonces, pues creo que ha sido una experiencia muy buena, tenemos compañeros y amigos dentro de la orquesta, entonces creo que ha ido funcionando muy bien. Si bien falta mucho tiempo por seguir conociéndonos, ¿sí? por el corto tiempo que hemos tenido conviviendo y haciendo música juntos, pues sí, todavía no nos conocemos a la perfección, pero creo que vamos avanzando mucho, y de hace unas semanas al día de hoy es exponencial el crecimiento que tenemos como convivencia en orquesta, y nos ha gustado mucho el trabajo. Pues querido César, querido Juan, seremos testigos próximamente durante estas semanas a través de las distintas piezas que la Orquesta del Sinfoni estará interpretando para nosotros, de este avance que de hecho sí es tangible, audible y muy disfrutable de las piezas que traerán para nosotros a través de estas transmisiones que seguiremos haciendo para ustedes cada jueves a las 8 de la noche durante todo lo que resta de este mes y el mes siguiente. Queridos amigos, es así como hemos llegado al final de este fragmento de Vivir para Cantarla, y no nos queremos despedir sin antes agradecerle a mi querido maestro Juan, director de la Orquesta de Cámara del Sinfoni, mi querido maestro César Reyes, el concertino de la Orquesta de Cámara del Sinfoni, así como a todas las personas que han hecho posible esta transmisión. Queremos también agradecer a la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán por habernos prestado sus redes sociales para compartir este trabajo, así como a Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, además de agradecer la gestión y el trabajo incansable de la maestra Miriam Pérez Fleitas, directora del proyecto Allende 637. Queridos amigos, nos despedimos por esta ocasión, les agradecemos también a ustedes por su presencia, muy buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Se despide de ustedes Juan Arnulfo Tello, hasta la siguiente.